La decisión de ingresar a esta existencia ya denota un acto de coraje inherente a la búsqueda de la evolución espiritual. Optamos conscientemente por este plan terrenal, cuya frecuencia vibratoria, medida en 6,8 ciclos por segundo, coincide de una manera única con la resonancia de nuestro propio cuerpo físico, así como con la del sistema solar en su totalidad. Cuando restauramos esta armonía vibratoria en nuestro organismo, alineándolo con su esencia original, podemos manifestar fenómenos que trascienden la lógica convencional, acercándonos a lo que podríamos llamar, en términos metafísicos, como una forma de magia existencial. En cuanto a mi trayectoria antes de la experiencia cercana a la muerte, los registros mnémicos son escasos, ya que en ese momento solo tenía 6 años. El recuerdo de los eventos antes del episodio sigue siendo difuso, mientras que todo lo que siguió se ha registrado con una nitidez inusual. El incidente se realizó el 28 de febrero de 1968, cuando acompañé a mi padre a la residencia de un conocido para ayudarlo en reparaciones mecánicas. Mientras que los adultos se centraron en la parte delantera del garaje, donde una puerta permitía el tráfico entre el interior y el exterior y, todavía un niño sin la pista de los riesgos involucrados, permanecía en la parte inferior del medio ambiente, donde el vehículo estaba en funcionamiento. La exposición prolongada a gases tóxicos me causó mareos intensos, que culminó en una caída abrupta, durante la cual mi cabeza chocó violentamente contra el parachoques del automóvil. El impacto advirtió los regalos a mi presencia en el sitio. Inmediatamente fui retirado del garaje y conducido dentro de la casa, donde los procedimientos de reanimación cardiopulmonar se aplicaron con urgencia. Fue ahora mismo, cuando mi cráneo llegó a la estructura metálica, que mi conciencia se separó del cuerpo físico. No hubo un proceso de revisión existencial, probablemente debido a la brevedad de mi trayectoria terrenal hasta ahora. En cambio, me atrajo al instante la luz intensa, en la que una entidad indescriptible, bordeada de un aura brillante, estaba esperando mi llegada. No fue posible discernir rastros o contornos definidos en esta presencia, pero su esencia emanó una energía acogedora. Juntos viajamos a los paisajes eteales, ciudades de cristal translúcido, vías inmaculadas que se extendieron más allá del horizonte visible, hasta que llegamos a una habitación de proporciones colosales, al menos desde la perspectiva de un niño de 6 años. En el centro de este espacio, una estructura octogonal, similar a un pozo de dimensiones monumentales, llamó la atención. A medida que me acerco al borde, me instaron a sumergirme en mis manos, donde una profusión de partículas multicolores, similar a los confeti, flotaba en movimiento continuo. Al tocarlos, una sensación de hormigueo sutil impregnaba mis dedos, como si una corriente energética se transmitiera a través de ese contacto. Aunque no pude comprender completamente el significado del fenómeno, permanecí fascinado por la experiencia, manipulando esas partículas efímeras con curiosidad infantil. Las entidades que me acompañaron luego dirigieron mi mirada más allá del pozo. Frente a mí, un complejo sistema de túneles luminosos se desarrolló en múltiples direcciones, adelante, izquierda, derecha y posterior. Al girar hacia el camino izquierdo, mi conciencia regresó abruptamente al plano físico. Me desperté en un sofá mientras las voces a su alrededor anunciaron, regresó. Más tarde supe que mi estado de inconsciencia se había extendido durante unos 20 minutos, durante los cuales mi actividad cardíaca había cesado completamente antes de la reanimación exitosa. Este episodio marcó el comienzo de una transformación profunda en mi existencia. El paso a través del umbral de la muerte me reveló una verdad fundamental, el amor incondicional que impregna ese espacio trascendente. No era una emoción pasajera, sino una fuerza primordial que me envolvió y la condujo a través de la luz. Esta revelación reconfiguró mi percepción de la finitud humana, lo que demuestra que la muerte llamada es solo una transición sutil, comparable al paso entre las habitaciones de la misma dirección. Tal comprensión eliminó cualquier temor asociado con lo desconocido, reemplazándolo por la certeza de que la esencia individual, el alma, los espíritus persejos intactos más allá de la disolución de la carnal. Sin embargo, observo que numerosos individuos, incluso después del desprendimiento del cuerpo físico, permanecen retenidos en el plano material, evitan que continúen por barreras emocionales o dogmáticas. El miedo, especialmente el infectado con interpretaciones religiosas distorsionadas, como la creencia en castigos eternos o juicios severos, es uno de los principales obstáculos para la transición serena. Es recurrente el caso de aquellos que, condicionados por doctrinas rígidas, resisten el miedo a la condena, cuando de hecho todos los seres, independientemente de sus acciones en la vida, son bienvenidos por la luz en algún nivel dimensional.
Aunque no todos alcanzan inmediatamente los estratos más altos de esta energía, la trayectoria hacia la integración es inevitable. Por lo tanto, me dedico a facilitar este proceso de transición, ayudando a las almas atrapadas entre los planes. Esta misión, que tiene una fascinación innegable conmigo, consiste en disipar los temores infundados y demostrar que más allá de ningún castigo sino oportunidades de crecimiento continuo. La permanencia forzada en el plano físico, ya sea por apego a los seres queridos o por la ignorancia sobre el estado mismo, termina generando más sufrimiento que beneficios. Al ingresar a la luz, el individuo no solo continúa su evolución espiritual, sino que también tiene recursos energéticos y entidades benevolentes que mejoran su capacidad para ayudar a quienes aún viajan por el viaje terrenal. También hay un dominio intermedio, que yo llamo Azul Acincenta Blue World, se sitúa entre la dimensión terrestre y los planos superiores. Algunas tradiciones religiosas lo identifican como purgatorio, pero es, de hecho, una orden judicial donde los espíritus desorientados permanecen en un estado de confusión, encarcelado en patrones repetitivos de pensamientos o emociones. En estas circunstancias, la intervención de guías o facilitadores se vuelve esencial para romper estos ciclos y llevarlos a la luz. El universo espiritual es vasto y multifacético, y cada alma, en su tiempo, encontrará el camino de regreso a su estado original de plenitud. La concepción tradicional del infierno, como se presenta a menudo en las narrativas dogmáticas, no está respaldada por una comprensión más amplia y evolutiva de la existencia espiritual. En lugar de un dominio de castigo eterno, se entiende que la experiencia terrenal en sí misma puede asumir contornos que, dependiendo de la conciencia individual, se acercan a lo que uno podría llamar infierno o paraíso. Esta dualidad no está predeterminada por fuerzas externas, sino construida por opciones, acciones y, sobre todo, por la calidad emocional y moral con la que cada alma lleva su viaje. Por lo tanto, existe una condena a priori, pero un proceso de ascensión gradual, en el que el individuo, al trascender la existencia física, se dirige a planes vibratorios compatibles con su etapa evolutiva. Aquellos cuya trayectoria estuvo marcada por acciones discretas no están excluidos de la luz, sino que acceden a los niveles intermedios del plano espiritual, donde la oportunidad de aprender y purificación persiste hasta que estén preparadas para elevaciones más altas. En este contexto, la encarnación en la Tierra asume un carácter heroico, ya que representa una elección consciente del alma. Entre las innumerables dimensiones y los sistemas de estrellas disponibles para el desarrollo espiritual, Planet Earth se destaca como un campo de prueba singular, donde la intensidad de las emociones y la complejidad de las experiencias ofrecen lecciones incomparables. La naturaleza emocional de este plan no es informal. Aquí, el ser se enfrenta a la totalidad de su espectro afectivo, desde las vibraciones más densas hasta las más altas expresiones de amor y compasión. Querer dominar tales matices en una existencia sería ingenuo. La evolución del alma es un proceso milenario, en el que cada encarnación proporciona entendimientos parciales que agregados conducen a la plenitud. La libertad inherente al ser del ser humano es uno de los pilares de este viaje. A diferencia de otras formas de existencia cósmica, donde los patrones de acción pueden ser más rígidos o predeterminados, la humanidad recibe el don de la elección consciente. Sin embargo, esta prerrogativa divina implica responsabilidad. Con cada decisión, el individuo reafirma su semejanza con el Creador, cuya esencia radica en la capacidad de crear, transformar o finalmente destruir. Depende del ser humano, por lo tanto, alinearse con la frecuencia de la creación y amor en detrimento de las fuerzas de disolución y caos. Tal alineación no es simplemente una cuestión de moralidad abstracta, sino una ley cósmica. Las energías que emanan, ya sea de armonía o desequilibrio, atrae a las realidades correspondientes, tanto en el plano físico como en los dominios sutiles. Cabe señalar que las fuerzas externas, aunque pueden tener influencias, no tienen poder en el destino individual. La ilusión de control por entidades o sistemas externos es, en sí mismo, uno de los mayores obstáculos para la evolución espiritual. La verdadera soberanía radica en la capacidad de cada alma para forjar su camino, superando los límites autoimpuestos y trascendiendo los patrones kármicos. En este sentido, los ensayos encarnatorios no son arbitrarios, sino meticulosamente planificados por el alma misma en colaboración con sus guías. El individuo no se atribuye a una carga más allá de su capacidad de apoyo, por el contrario, los desafíos están dosificados para aumentar el crecimiento sin embargo, aniquilar el espíritu. Es un equilibrio sutil entre resistencia y expansión, en el que se prueba el límite, pero nunca desactualizado hasta el punto de generar desintegración.
El coraje inherente a la elección de encarnar en la Tierra se hace aún más evidente cuando se considera que las entidades de alta vibración, como los arcángeles, nunca han experimentado la densidad de la materia física. Al asumir un cuerpo y sus limitaciones, el alma humana acepta un compromiso de inmersión profunda, donde las lecciones no se absorben por observación distanciada, sino por la experiencia directa de las dualidades, dolor y placer, pérdida y ganancia, sombra y luz. Esta inmersión a veces genera restos energéticos que persisten más allá de la muerte física. Los espíritus no resueltos, arrestados por trauma o emociones no reguladas, pueden permanecer en el plano de la Tierra, buscando, consciente o inconscientemente, reparación o venganza. Dichas entidades, al vincular a las encarnaciones posteriores, crean capas complejas de interferencia espiritual, en las que un solo alma puede transportar múltiples archivos adjuntos, cada uno con su propia historia de sufrimiento no trascendida. Un ejemplo esclarecedor de este fenómeno ocurrió durante un servicio a un cliente desde hace mucho tiempo cuya energía estaba profundamente perturbada. Al comenzar un trabajo de equilibrio de energía, disfrazado de la prudencia como una sesión de Reiki para evitar el alarmismo, fue posible ver, a través del escaneo sutil, la presencia de numerosas entidades adheridas a su campo áurico. La desorganización energética fue tan intensa que incluso dificultó que el terapeuta concentrara, un claro indicativo de interferencia espiritual superpuesta. Al solicitar permiso para un toque terapéutico, comenzó un proceso de escaneo manual, en el que en la región principal, se revelaron imágenes fugaces de caras y figuras signos unequívocos de espíritus ilimitados. Dada esta imagen, la protección de la energía fue reforzada y la asistencia de seres de luz, familia, amigos y guías espirituales de los espíritus encarcelados, se reforzó, por lo que facilitan el proceso de transición. Un brillo difuso llenó el entorno, señalando la apertura de un portal luminoso. Entre las entidades visualizadas, se destacó la figura de un hombre que llevaba repetidamente un manejo lleno de mano a una zanja, donde las colocó sin mostrar ninguna emoción. La escena, de naturaleza traumática, se repitió en bucle, revelando un espíritu unido a un ciclo de culpa y desesperación. Todos los intentos de comunicación y convincente de cruzar la luz no tuvieron éxito. El hombre, aunque consciente de la presencia del terapeuta, resistió la liberación. Solo cuando se amplió la percepción más allá de la figura central que se identificó la raíz del punto muerto, el hombre del carro mismo estaba, él mismo, vinculado a una entidad adjunta al cliente, una capa adicional de apego espiritual. Al promover la liberación de este espíritu secundario, el hombre finalmente recurrió al terapeuta y con voz serena, declaró: «Ahora estoy listo para irme». Entonces el espíritu simplemente se disolvió en el espacio, dejando solo un silencio reverberante. No sería posible cuantificar el número de almas que trascendieron ese día, pero la magnitud del fenómeno fue sin duda profundamente impactante. Al final de la sesión, fui al cliente con la intención de compartir las observaciones recopiladas durante el proceso. Con un tono que mezcla asombro y sea. Dije: había una complejidad energética singular en ti, capas de interferencia que trascendieron lo común. Al describirlo con precisión los eventos presenciados y las entidades involucradas, su reacción fue inmediatamente reconocida. «Dios mío», repitió, visiblemente sacudido. «Rand, Dios mío. He estado en el Memorial del Holocausto en Alemania hace solo una semana». Luego informó que al regresar a los Estados Unidos, había visitado una exposición temática en Nueva York, cuando se intensificaron los síntomas de incomodidad espiritual. «Fue en Alemania que todo comenzó», confirmó, mientras que las piezas del rompecabezas estaban encadenadas. «Desde que dejé ese lugar, me sentí mala opresión que no me ha abandonado hasta el día de hoy. La liberación, sin embargo, había restaurado su equilibrio. Ahora me siento increíblemente ligero», dijo, genuinamente gratitud por los resultados obtenidos. Desde el punto de vista fisiológico y metafísico, el cuerpo humano opera a una frecuencia vibratoria fundamental de 6,8 Hz, en perfecta resonancia con la Tierra y a escala ampliada, con el sistema solar mismo. Esta sincronicidad no es casual, es un principio de armonía cósmica. Sin embargo, la interferencia externa, desde las manipulaciones atmosféricas hasta la contaminación por las toxinas presentes en los alimentos y el medio ambiente, perturban este equilibrio natural, desestabilizando la frecuencia orgánica del ser. La restauración de esta vibración primordial, cuando se logra, desencadena un proceso de autoevaluación conocido como homeostasis vibratoria. Cuando te das cuenta del cuerpo con 6,8 Hz, se reactiva su capacidad de regeneración innata, como si la memoria celular se reactivara en su esencia más pura.
Actualmente tiene tecnologías y dispositivos diseñados para recalibrar esta frecuencia, promoviendo la armonización de los sistemas biológicos. Dichos recursos, cuando se aplican adecuadamente, no solo facilitan la cura, sino que también elevan al individuo a un estado de consistencia energética. Este enfoque representa el futuro de la medicina, ya que supera los paradigmas convencionales, en función de intervenciones invasivas o dependencia farmacológica, sin embargo, sin tener en cuenta el valor de la ciencia médica tradicional. Más bien, es una evolución. La medicina vibratoria ofrece alternativas que respetan la integridad del cuerpo, actuando en la raíz de los desequilibrios. Cuando un individuo eleva su frecuencia vibratoria, no solo se beneficia a sí mismo, sino que también influye en el campo colectivo. La física cuántica ya ha demostrado que la coherencia del grupo mejora los efectos energéticos, por lo tanto, cuando múltiples seres sintonizan sus vibraciones, se crea un fenómeno de resonancia moral capaz de amplificar las manifestaciones y las transformaciones. En este alto estado, las aspiraciones materiales, como la búsqueda de riqueza o estado, pierden relevancia frente a anhelos más sutiles, conexiones auténticas, entornos armoniosos y un propósito alineado con el bien común. La verdadera abundancia en este contexto no se mide por bienes materiales, sino para la calidad de las relaciones y la fluidez con la que se desarrolla la vida. Sin embargo, es esencial entender que la manifestación no se limita al cumplimiento de los deseos inmediatos, opera como un mecanismo de evolución espiritual. No recibimos lo que queremos, sino lo que necesitamos para avanzar en nuestro viaje vibratorio. Cada experiencia, cada reunión, cada desafío es un catalizador para los estados superiores de conciencia. Y este proceso comienza en el alcance individual, solo cuando el cuerpo vibra a su frecuencia ideal puede aumentar la mente a niveles más altos. La meditación colectiva, por ejemplo, es una práctica poderosa a este respecto. Cuando los grupos sintonizan sus intenciones al mismo tiempo, se observa en iniciativas globales lanzadas por plataformas digitales, se genera una ola de coherencia que aumenta la vibración planetaria. Sin embargo, el desafío radica en la movilización masiva y la sincronización de los propósitos. Aún así, los resultados, incluso si son incrementales, son medibles. Cada individuo que se involucra en esta recalibración contribuye a la transformación del todo. Finalmente, es una reflexión sobre la interdependencia de la existencia. Cuando nos encarnamos, hacemos el compromiso tácito de experimentar, en nuestra revisión de la vida, la perspectiva de todos aquellos con quienes cruzamos. Este entendimiento, que en esencia todos somos uno, debemos guiar nuestras acciones. Trate al otro con amor, compasión y alegría. No es solo un acto de amabilidad, sino una inversión en nuestra propia evolución. Después de todo, lo que ofrecemos al mundo inevitablemente resuena en nuestro propio viaje.